6:16 de la mañana, al cierre del año, el señor presidente de la República hizo una locución que estaba pregrabada en la que hizo una referencia a lo que en su opinión son los logros más importantes del gobierno. Aldair, buenos días, feliz año. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, en vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Un feliz año también para usted y para todos los oyentes. Sí, señor, Aldair, una locución de casi... Aldair, si yo le pregunto cuáles fueron las 5 cosas más importantes que dijo el presidente de la República, ¿usted qué me diría en su alocución? Sin duda alguna, don Juan, durante esos 25 minutos en esta última locución grabada desde el barrio Pescadito en Santa Marta, el presidente se enfocó en resaltar las cifras económicas del 2024 y adicionalmente las cifras de seguridad. Le voy a mencionar entonces los 5 logros que destaca el presidente más importantes dentro de esa locución. Aseguró, por ejemplo, que 2,5 millones de personas salieron de la pobreza, pero también resaltó la caída del desempleo al 8,2% y el crecimiento económico al 2,9%. Y en su balance habló también del crecimiento del turismo, asegurando que a Colombia llegaron 6,2 millones de visitantes, el aumento del salario mínimo en 9,54%, y en cuanto a orden público aseguró que la cifra de homicidios disminuyó en 1,6%, una cifra que calificó como pequeña todavía. Sin embargo, dijo que era un logro y un avance importante logrado durante su gobierno, y habló de la incautación de cocaína. Dijo que se incautaron durante este 2024 cerca de 850 toneladas. Esto fue una parte de lo que dijo el presidente desde Santa Marta. Aldair, ¿a qué otros temas se refirió el presidente de la República? También habló el presidente, don Juan, sobre algunos logros que precisamente pues hubo en cuanto a beneficiar a la gente, especialmente de lo que ellos llaman las economías populares. Por ejemplo, habló del pacto por el crédito que fue suscrito con la banca tradicional para poder prestar a una menor tasa de interés justamente a quienes están en el campo o a quienes se dedican a la venta en las tiendas. Destacó los logros de la COP16, dijo, por ejemplo, que eso dinamizó la economía en la ciudad de Cali, y también habló de los trámites legislativos. Resaltó, por ejemplo, la reforma al Sistema General de Participaciones, que dijo permitirá mayor autonomía para las regiones, y lanzó finalmente un mensaje a la Corte Constitucional, que recordemos actualmente está revisando la exequibilidad de la reforma pensional. Aseguró que solo si ese tribunal lo permite, en el año 2025 empezará a operar este proyecto que, dice él, pretende beneficiar con un bono de más de 220,000 pesos mensuales a cerca de 3 millones de adultos mayores en el país. 6:19. Santiago, aquí todas las mañanas hacemos un escrutinio muy cuidadoso y muy riguroso de lo que va ocurriendo con las acciones del gobierno. Nunca nos ha temblado la voz para señalar cuando hay incumplimientos, cuando hay errores, cuando lo están haciendo mal. Repasemos estos temas que ha mencionado Aldair del discurso del presidente. 2,5 millones de personas que salen de la pobreza. Pues es algo que se ha hecho en la administración del presidente, básicamente, don Juan, a través de transferencias monetarias para sacar a las personas de la línea de la pobreza extrema y de la pobreza monetaria. Y este año probablemente esa cifra va a aumentar porque viene en julio, si no la tumba la Corte Constitucional, la ejecución de la reforma pensional, que le entrega 223,000 pesos al mes a alrededor de 3 millones de adultos mayores. También tuvo el presidente en estos 2 años subsidios como Jóvenes en Paz, las madres cabeza de hogar, a las que les empezó a transferir una cifra de alrededor de 500,000 pesos al mes, y con eso dice el mandatario que sacó a 2 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, también hay algunos que aseguran que esa cifra no es exacta, que no es veraz, hay que revisarla en detalle. A mí me da mucha pena con el DANE y me da mucha pena con algunos expertos que creen que porque a unas personas transitoriamente les dan un subsidio salieron de la pobreza. Si no hay unas condiciones estructurales de salud, de educación, de vivienda, que reciban un ingreso a través de un subsidio circunstancialmente, no es una condición estructural para salir de la pobreza. Algunos dicen, no, es que es la pobreza monetaria. No importa, es una condición circunstancial. Con esa teoría, si un país, para llevar al extremo el argumento, se endeudara en un mes
y le diera plata a 8 millones de personas, entonces dirían, no, al final de este mes 8 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Que hay unos logros? Sí. ¿Que hay unos avances? Sin duda. Pero esas cifras hay que tomarlas absolutamente con pinzas. Que nos digan que 2,5 millones de personas hace un año que eran pobres hoy ya no son pobres, requiere mucho más que unos subsidios transitorios. La cifra de empleo es real. Hay que reconocer que esto está ocurriendo. Esa es una cifra que los expertos aceptan como válida, con mediciones válidas, y sí tuvo un buen desempeño, tal como lo registramos aquí en el momento mismo en el que se reveló la cifra. Así es, vamos a ver qué pasa este año con el aumento que decretó el gobierno para el salario mínimo, porque los empleadores han dicho que ese aumento fue desproporcionado, pues no fue producto de una concertación, y que eso podría tener una incidencia en los empleos durante 2025, porque la economía durante este año pues creció a un ritmo muy lento. También es cierto que todos los estudios económicos, los del BBVA, los de los centros financieros, indican que la economía va a crecer mejor en el 2025, y eso podría también atar a la cifra del empleo. Pero muchos sectores esperaban que las cifras de desempleo durante el mandato del presidente fueran mucho más altas, y la verdad es que el presidente la ha logrado bajar casi que a la cifra de un dígito. Crecimiento económico. La cifra que se reporta, pues claro que es mejor que la de unos años recesivos, pero es todavía una cifra insuficiente, y no habrá mejor crecimiento económico hasta que no regrese la confianza en la inversión. La única manera de crecer no es simplemente transfiriendo subsidios de parte del Estado, porque el Estado no es un gran generador de empleo, es generador de empleo burocrático, no generador de empleo productivo. Entonces, cuando regrese la confianza a la inversión, cuando vuelvan a Colombia los grandes proyectos, cuando se implemente el plan de choque en infraestructura y en vivienda, en ese momento habrá condiciones fructíferas para que la inversión pueda recuperar unos niveles adecuados, y para que el crecimiento en consecuencia pueda ser un crecimiento satisfactorio. Y tiene muchos retos este año el gobierno Petro. Dos sectores que han estado caídos en general durante su administración: el de la construcción. Terminaron los subsidios o el programa de política pública de Mi Casa Ya, y ese sector no se ha recuperado. Las viviendas BIS y la inversión en general y la ejecución del gobierno frente a programas de vivienda ha sido muy baja. El sector de la publicidad, sobre el cual pues el gobierno también tiene una teoría, y es que al aumentar el salario mínimo, el consumo en general va a aumentar de la misma forma. Y don Juan, pues las peleas que ha mantenido el presidente con el Banco de la República por las tasas de interés y por el cumplimiento de la regla fiscal, que también ha habido por ahí algunos ruidos de querer modificarla durante este año, un año muy complejo por déficit, sin reforma tributaria y con el aviso de que van a volver a tramitarla en el Congreso. Los datos sobre los 6,2 millones de turistas, el dato sobre el incremento del salario mínimo, el dato sobre la caída de homicidios y la referencia a la COP son todos hechos inobjetables, así ocurrieron, ahí están las cifras. Lo que es significativo es que este 2025 arranca con una muy complicada perspectiva en materia de caja del Estado. No habíamos visto en el pasado que se presentara una situación más apremiante de caja para poder cumplir con los estudiantes del ICETEX, de caja para poder cumplir con Mi Casa Ya, de caja para poder pagar a toda esa fronda gigantesca de contratistas que tiene el Estado, que no han sido capaces de recortar, a toda esa burocracia que están alimentando, que no han sido capaces de recortar, que demanda una caja que se ve con dificultades. El símbolo de diciembre y enero en materia de finanzas del Estado es una tijera porque gastan más de lo que están recaudando en impuestos, porque el recaudo tributario se cayó, y todo esto hay que decirlo, así como reconocemos unos logros del presidente, hay que decir, estamos en una situación de caja complicadísima, y lo más difícil es que algunos genios en el Ministerio de Hacienda, en vez de exigirle a la burocracia que recorte sus costos, en
vez de procurar generar condiciones que estimulen de nuevo la inversión, lo que tienen como única receta es una nueva reforma tributaria. Ya están hablando de unos incrementos catastrales, ya están insistiendo en que la ley de competencias en materia municipal y departamental requiere nuevos recursos y ya volvieron a decir, ojo, 31 de diciembre, aquí lo registramos en nuestra emisión del 31 de diciembre, que de todas maneras hay que tramitar una nueva reforma tributaria. Y los colombianos tenemos que decir prudencia con la economía, prudencia con el bolsillo. Esto no es exprimir y exprimir y exprimir a los contribuyentes con más impuestos. Aquí se requiere un esfuerzo del Estado. Lo decimos porque hay que entender que hay avances, pero tenemos que mantener absoluta claridad en los desafíos. Y el gran desafío de Colombia en este 2025, más allá del debate político que se va a ir caldeando a lo largo del año, es el gran desafío de la seguridad, de los territorios que están en manos de los grupos criminales, de los territorios que perdimos los ciudadanos, de los territorios en que mandan las bandas criminales, las bandas de narcotráfico, las guerrillas, con todos los nombres. Aquí les ha dado por hacer toda suerte de distinciones. Son narcoguerrillas que se dedican en muchos casos a la extorsión, en muchos casos a la minería ilegal, en muchos casos al narcotráfico y que tienen azotada a Colombia. Ese es un desafío gigantesco. Más allá de todo eso, tenemos un país lleno de posibilidades, lleno de gente buena y lleno de empresarios grandes, medianos y chiquitos que todos los días hacen patria. Por eso